Antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir adelante. Esto pasó hace unos inviernos. Acababa de finalizar mi divorcio como unos 6 meses antes, y para decirlo suavemente, necesitaba un reinicio. Cristina, mi novia en ese momento, sugirió que nos fuéramos de viaje a algún lugar tranquilo, algo diferente del caos que había estado viviendo. Encontramos un alquiler en un lago en el norte del estado de Nueva York y lo reservé por una semana sin pensarlo mucho. El lugar era exactamente lo que estaba buscando. Una casa moderna pero acogedora, situada justo en el lago, rodeada de bosques, con solo unas pocas propiedades más dispersas a lo largo de la orilla. La mayoría estaban vacías. No era exactamente la temporada alta para vivir frente al lago, pero lo agradecí. Realmente solo quería estar lo más lejos posible de la civilización. El anfitrión no iba a estar allí, pero nos dio instrucciones detalladas sobre dónde encontrar las llaves, algunas cosas sobre la casa, ya sabes, lo típico de Airbnb. Llegamos por la mañana y cuando llegamos, había un paquete pequeño esperándonos en los escalones de la entrada. No había dirección de retorno, solo una pequeña nota escrita a mano que decía: disfruten su estadía, asegúrense de mantenerse calientes. Eso fue algo lindo, pero había algo más en el paquete, una cajita de fósforos. Pensamos que era algún tipo de regalo de bienvenida, uno raro, pero inofensivo. Cristina bromeó diciendo que la gente del norte siempre ha sido un poco extraña, y eso fue todo. Los siguientes 2 días fueron exactamente lo que queríamos. Largas caminatas por la nieve, bebidas calientes junto a la chimenea, paz y tranquilidad total. Ah, sí. Probablemente debería mencionar que la nieve había estado cayendo constantemente desde que llegamos. No era exactamente una ventisca, porque no había mucho viento ni niebla, pero había suficiente nieve como para que el paisaje se sintiera virgen. Era perfecto. Creo que es un buen momento para describir la distribución de la casa, al menos un poco. La habitación principal, donde dormíamos, estaba en el 2.º piso. Tenía unas ventanas enormes frente a la cama que daban al lago. El techo, o al menos las ventanas, debían ser bastante delgados, porque podíamos escuchar el sonido de los copos de nieve desde adentro, lo cual era un detalle muy agradable. También había un tragaluz allí, así que podíamos quedarnos dormidos viendo el cielo y la nieve. Algo después de la medianoche de la 3.ª noche, me desperté por un sonido. Era apenas audible sobre el sonido del viento y la nieve. Lo primero que noté fue, en realidad, la tormenta. La nevada se había vuelto considerablemente más intensa desde que me había quedado dormido, y el exterior comenzaba a parecerse más a una ventisca. Cambié mi enfoque de vuelta al sonido, y me di cuenta de por qué me llamó la atención. Sonaba artificial, casi mecánico, a diferencia de los sonidos naturales que esperarías escuchar en la naturaleza. Me levanté en silencio, con cuidado de no despertar a Cristina, y me dirigí hacia la ventana. Miré afuera y vi lo último que esperaba ver: una moto de nieve. Se movía lentamente sobre el hielo. Sé que no es lo más anormal del mundo. La gente conduce motos de nieve en lagos congelados todo el tiempo. Pero estaba tan confundido, dado lo tarde que era. Como dije, la nieve caía más intensamente ahora, así que la visibilidad no era la mejor, pero aún podía distinguir la forma. El conductor se movía con cautela, como si no estuviera completamente seguro del hielo, y luego se detuvo por completo. Lo observé mientras la persona se bajaba y comenzaba a agitar las manos, como si estuviera en problemas. Parecía que estaba gritando, pero no podía distinguir lo que decía. Para mi horror,
Me di cuenta de que estaba mirando en dirección a nuestra casa. ¿Sabía que estábamos allí? Era imposible. De cualquier manera, parecía que necesitaba ayuda. Así que desperté a Cristina y le conté lo que estaba pasando. Luego me vestí, bajé las escaleras y salí al porche. Hacía un frío extremo, incluso con las capas de ropa que llevaba puestas. Tan pronto como abrí la puerta, me llevé otra sorpresa. La persona en el hielo era una mujer. Podía decirlo porque estaba gritando, pidiendo ayuda, diciendo: «Gracias a Dios, hay alguien aquí», y repitiendo que había perdido a su hijo pequeño en medio de la tormenta de nieve. Sonaba como si estuviera llorando o al borde de la histeria. No era una cuestión de si la ayudaría o no. Si había un niño allí afuera, solo en ese clima, no duraría mucho. Me abroché las botas y me dirigí hacia el lago, diciéndole a Cristina que se quedara adentro. Mientras me acercaba a la mujer, comencé a distinguir más detalles de su apariencia. Estaba abrigada con un grueso abrigo de piel y tenía el cabello recogido en una trenza apretada. El hielo estaba completamente sólido. No había ninguna posibilidad de caerse, así que comencé a relajarme, sabiendo que era imposible que ese niño se hubiera caído. Cuando me acerqué, ella comenzó a decir que él se había escapado de casa y que lo estaba buscando. Esa declaración me hizo dudar. Había esperado que dijera algo como que se había caído de la moto de nieve y que no se había dado cuenta. Entonces comencé a pensar en lo ridículo que era incluso esa historia. ¿Cómo diablos no te das cuenta de que tu propio hijo se cae de una moto de nieve? La adrenalina debía estar nublando mi juicio, porque no había pensado en eso hasta ese momento. Estaba a punto de pedirle más detalles cuando dijo algo que literalmente me dejó helado. Me preguntó si todavía tenía esos fósforos y pude notar que estaba sonriendo. Por un segundo, no tenía idea de lo que estaba hablando, y luego todo cobró sentido de repente. Los fósforos, ese paquete del primer día, la nota... Ella lo había dejado, no nuestro anfitrión. Antes de que pudiera reaccionar, ella metió la mano en su abrigo y sacó una pistola. Exigió mi billetera y mi teléfono y se los di. No tenía otra opción. Toda la interacción ocurrió en menos de 30 segundos. Sin decir otra palabra, volvió a subir a la moto de nieve y desapareció en la ventisca. Mientras se alejaba a toda velocidad, me giré hacia la casa y corrí lo más rápido que pude sobre el hielo, gritándole a Cristina que llamara a la policía. Ella ya estaba al teléfono con ellos cuando finalmente llegué a la casa. Cerré las puertas con llave y me puse a caminar por la habitación, todavía temblando. No dejaba de mirar afuera, medio esperando ver esa moto de nieve dando vueltas. La policía llegó como una hora después. Para ese entonces, la nueva nevada ya había cubierto cualquier rastro que esa mujer hubiera dejado. Cristina estaba histérica, pero yo estaba más que nada enojado. Había venido aquí en busca de paz, aunque había esperanza. No podía pensar en una forma confiable en la que esa mujer hubiera llevado su moto de nieve al lago. Así que esperaba que la policía al menos encontrara el vehículo abandonado en algún lugar. Desafortunadamente, me equivoqué. La policía registró el área y encontró una vieja rampa para botes en el otro lado del lago. Su mejor suposición era que ella había venido de allí. Estaba furioso e insistí en que siguieran buscando, pero me dijeron lo que ya sabía. No había mucho que pudieran hacer. Incluso si ella hubiera dejado algo atrás, nunca lo encontrarían con toda la nieve. Con la ayuda de Cristina intenté rastrear mi teléfono, pero para ese entonces ya estaba fuera de línea. Lo único bueno de todo el asunto fue que el anfitrión de Airbnb nos devolvió el dinero del viaje.
Sonaba genuino al teléfono y confirmó que no sabía nada sobre un paquete de bienvenida. Pero algo en todo esto no me cuadraba. ¿Cómo podría esa mujer haber sabido que nos estaríamos quedando allí? ¿Y por qué hacer algo tan elaborado solo para un robo simple? No podía evitar pensar que el anfitrión tenía algo que ver, pero no tenía pruebas. Lo mencioné con Airbnb, pero fueron tan útiles como cabría esperar. Sé que siempre he sido un tipo paranoico, pero durante mucho tiempo después de eso, no podía evitar sentir que mi exesposa tenía algo que ver. Honestamente, me enoja escribir sobre esto. Puedo imaginarme su estúpida cara riéndose a mi costa. Desde entonces, he aceptado lo poco probable que es esa posibilidad. Pero todo el asunto todavía no tiene sentido. Incluso ahora, no tengo idea de por qué alguien haría todo eso solo por una billetera y un teléfono, a menos que estuviera realmente mal de la cabeza y obtuviera algún tipo de placer enfermizo de ello. Mi familia tiene una casa en un lago en el norte de California. Solo la visitamos un par de semanas al año, justo en pleno verano cuando el clima es perfecto. Es una casa de 2 pisos con un ático. Cuando mi hermana menor y yo éramos pequeños, nos encantaba meternos ahí con sacos de dormir y fingir que estábamos acampando. Incluso llevábamos a nuestro perrito con nosotros. Había una ventanita en el ático por donde mirábamos hacia el lago. Nos divertía mucho ver a la gente desde ahí. Ya en nuestra adolescencia nos dimos cuenta de que el espacio era demasiado pequeño para los dos, así que dejamos de hacerlo. Fue un poco triste, pero bueno, todos crecemos. Cuando mis abuelos fallecieron, mis padres heredaron sus muebles. Pudimos acomodar algunas piezas grandes en la casa, pero el ático terminó lleno de cosas más pequeñas que mis papás no querían tirar, porque eran los últimos recuerdos que quedaban de mis abuelos. Guardarlas ahí fue agridulce, pero al menos sentíamos que una parte de ellos seguía con nosotros. En cierto modo, esa etapa marcó el final de nuestra infancia, y creo que mi hermana también lo sintió así. Con el tiempo, nos fue más difícil visitar la casa del lago porque yo estaba en la universidad y mis padres tenían mucho trabajo. Como máximo, conseguíamos una semana libre para ir juntos, pero nada más. Mis papás no querían alquilar la casa durante los meses que no íbamos, porque tenían miedo de que los inquilinos dañaran los muebles antiguos. Así que, básicamente, la casa permanecía abandonada casi todo el año, salvo por los jardineros que mis papás contrataban para mantenerla en buen estado. Pero hace unos años, mis papás conocieron a un veterano de guerra retirado que ahora se dedicaba a restaurar antigüedades. Terminaron alquilándole la casa por un año, confiando en que la cuidaría bien. Era un hombre mayor, bajito y con el cuerpo un poco deforme. Tenía el cabello blanco y una barba descuidada. Desde el primer momento, su aspecto me pareció raro, y su voz grave me resultaba inquietante. Pero mi papá se llevó bien con él porque también tenía experiencia en el ejército. Nos dijo que nadie en la familia entendía lo que era arriesgar la vida por el país, y que ese hombre merecía un buen trato. Nosotros no tuvimos voz ni voto en la decisión de mi papá, pero sinceramente el tipo me daba muy mala espina. Y para colmo, el alquiler significaba que no podríamos ir a la casa ese verano. Pero bueno, mis papás necesitaban el dinero extra para ayudarnos con la universidad, así que mi hermana y yo terminamos aceptándolo. Aunque confiaban en él para no incendiar la casa, mis papás igual querían asegurarse de que todo estuviera bien. Así que de vez en cuando les pedían a los jardineros que echaran un ojo y les avisaran si notaban algo raro. Parecía una solución perfecta,
Él tenía su privacidad y nosotros tranquilidad. Al final a él no le importaba mucho que lo chequearan, y mi papá pensaba que al menos su renta ayudaba con el mantenimiento. Todo parecía ir bien, hasta que los jardineros le contaron algo a mi mamá por teléfono. Le dijeron que, mientras trabajaban en los jardines de los vecinos, habían notado que el hombre se sentaba en el porche de una manera muy extraña, mirando fijamente a los niños que jugaban en el lago. También lo habían visto haciendo otras cosas que ni siquiera quiero mencionar. Mi mamá, que es una santa, no podía tolerar la idea de que un viejo raro estuviera espiando a los niños desde nuestra casa. Le insistió a mi papá durante meses, hasta que él no aguantó más. Recuerdo que mi mamá le gritó diciéndole que era una irresponsabilidad enorme permitir que un posible depredador viviera ahí. Cuando el contrato de alquiler terminó, mi papá intentó echarlo de forma amigable. Como respetaba mucho su pasado militar, le mintió y le dijo que planeaban hacer reformas en la casa y que se quedarían sin luz y agua por un tiempo. El viejo no puso mucha resistencia y se fue. No es que pagara mucho de renta de todas formas, así que mis papás supusieron que encontraría otro lugar sin problemas. Para asegurarse de que se fuera rápido, mi mamá incluso pagó un extra a los jardineros para que lo ayudaran a empacar sus cosas. La verdad, me alegré de que se fuera. Siempre se sintió raro que alguien tan extraño tuviera acceso a nuestra casa. Un año después, mi hermana se graduó y mis papás aprovecharon la ocasión para tomarse unos días libres y hacer un viaje familiar a la casa del lago. También habían adoptado a un perro, un labrador negro llamado Bear, al que mi hermana aún no conocía. Cuando llegamos, el sol empezaba a ponerse, así que decidimos dejar a Bear dentro de la casa mientras íbamos a cenar al pueblo. Pero antes de salir, noté que Bear estaba raro. Tenía las orejas levantadas y caminaba de un lado a otro como si esperara algo. Pensé que solo estaba inquieto por el viaje y no le di importancia. Estuvimos fuera poco tiempo, pero al volver, todo se sintió extraño, muy extraño. Entonces vimos a Bear tirado en el suelo, jadeando con fuerza, y debajo de él había sangre. Mi hermana gritó. Mi mamá sacó su teléfono para llamar a la policía. Sin decir nada, mi papá fue a la cocina, agarró un cuchillo y me hizo una señal para que lo siguiera. Juntos revisamos la casa en busca de un intruso. Al llegar al segundo piso, mi papá se detuvo de golpe y me indicó que mirara. Tardé en darme cuenta de lo que estaba viendo. La trampilla del ático estaba entreabierta. No del todo, pero lo suficiente para ver la tenue luz de una linterna brillando desde adentro. Me congelé del miedo. Si no hubiera sido por mi papá, no sé qué habría pasado. Sin dudarlo, agarró la trampilla y subió rápidamente por la escalera. Yo no lo seguí. Estaba paralizado. Esperé escuchar algún sonido de pelea, pero no hubo nada. Pasaron unos segundos y mi papá bajó de nuevo, con una expresión extraña. Me susurró que era nuestro antiguo inquilino. Se notaba que estaba indeciso sobre qué hacer. Mi mamá subió corriendo cuando se enteró y empezó a gritar como loca. Mi papá quería dejarlo ir, pero mi mamá no lo permitió. De todas formas, ya había llamado a la policía. Cuando llegaron subieron al ático y sacaron al viejo. Se veía muy mal, en un estado deplorable. Mi papá tenía una expresión de lástima. Lo revisaron y encontraron nuestra llave en su bolsillo, lo que hizo que mi mamá se enojara aún más, porque mi papá le había prometido que había cambiado las cerraduras. Por suerte, Bear sobrevivió, aunque estaba gravemente herido. Pero lo más increíble fue que mi papá se negó a presentar cargos, sin importar cuánto mi mamá y mi hermana intentaron convencerlo.
Fue una de las peleas más grandes que tuvieron mis papás. Y hasta el día de hoy nunca entendí por qué mi papá sentía tanta compasión por alguien que había apuñalado a nuestro perro. Esto pasó hace un año, y desde entonces no hemos vuelto a la casa del lago. Y sinceramente, después de lo que pasó, no creo que quiera regresar. Esto pasó el verano pasado. Tenía 20 años y me llamo Kevin. Mi amigo James viene de una familia muy rica. Su papá es algo así como un abogado de propiedad intelectual que trabaja con el gobierno de Estados Unidos o algo así. Tienen un montón de propiedades en todo el país y algunas internacionales también. Ese es el nivel de riqueza del que hablo. Una de sus casas está en un lago bastante grande, pero en general muy aislado. No es tan grande como para no ver las casas del otro lado, pero nadarlo entero sería una locura. Los padres de James nunca estaban, así que él tenía acceso total a la casa y a menudo invitaba amigos con su permiso, claro. Hay algo en estar en un lago que te hace sentir invencible. Es una sensación diferente a la playa. No sé cómo explicarlo, pero se siente más exclusivo. Ojalá algún día pueda ser lo suficientemente exitoso para tener uno. Como dije, el lago es bastante aislado. Hay casas enormes alrededor, pero la mayoría del tiempo están vacías. Muchas son casas de vacaciones que sus dueños apenas usan. Es una pena, pero también tenía su lado bueno. James hacía las fiestas más locas porque casi nunca había vecinos que llamaran a la policía. Pero esa noche fue diferente. Solo éramos él y yo, teniendo una noche tranquila. No quiero entrar en detalles, pero acababa de terminar con mi novia después de 3 años y necesitaba pasar tiempo con un amigo. Estábamos tomando unas cervezas en el muelle cuando noté una luz parpadeando al otro lado del lago. No recuerdo la hora exacta. Al principio pensé que era el sol reflejándose en algo, pero cuando moví la cabeza, la luz seguía ahí. Se encendía y apagaba repetidamente. Se lo dije a James y nos quedamos mirándola, tratando de averiguar qué era. Luego nos dimos cuenta de que no era un parpadeo aleatorio. Seguía un patrón. 3 destellos cortos, 3 largos y 3 cortos otra vez. No soy muy listo para estas cosas, pero James chasqueó los dedos y dijo que era código Morse. Lo miré como si estuviera loco y le pregunté cuándo había aprendido eso. Me dijo que en realidad no lo sabía, pero que ese patrón significaba SOS. Pensé que era una tontería, pero saqué mi teléfono y busqué en internet, y tenía razón. La luz siguió parpadeando así por 1 minuto más, y luego se apagó de repente. Nos quedamos en silencio, sin saber qué pensar. Podía ser una broma, pero también existía la posibilidad de que alguien realmente estuviera en problemas. James quiso llamar a la policía de inmediato, pero le recordé que habíamos estado bebiendo y aún no éramos mayores de edad. Además, yo estaba lidiando con un problema legal y no quería más problemas con la policía. James no estaba contento con esa respuesta, pero entendía mi punto. No podíamos encontrar una explicación lógica. Podía ser un secuestro, alguien que se había caído y necesitaba ayuda. Pero si fuera así, ¿por qué no llamaron a la policía directamente? Al final, decidimos ir a investigar nosotros mismos. Siempre hemos sido ese tipo de amigos aventureros y un poco imprudentes. Fuimos a la casa y agarramos unos cuchillos de la habitación del hermano de James, que era un tipo raro. Luego, James sugirió ir en auto hasta la casa del otro lado del lago, pero me negué por razones obvias. No me convenía que me atraparan manejando en ese estado. Así que solo nos quedaba una opción: tomar el kayak de su papá.
Al principio todo era risas, pero cuanto más nos alejábamos de la orilla, más nos dábamos cuenta de lo estúpido que era lo que estábamos haciendo. No queríamos admitirlo, así que seguimos adelante. Ya casi era de noche. No estaba completamente oscuro porque algunas casas tenían luces encendidas, pero igual daba mala espina. Cuando nos acercamos a la casa, la vimos bien. Era grande, como las demás, pero estaba en mal estado. El muelle estaba medio derrumbado y la luz que habíamos visto ya no parpadeaba. No podíamos amarrar el kayak, así que lo arrastramos a la orilla con cuidado de no resbalarnos en las rocas. El corazón me latía a 1000 por hora, y James también estaba nervioso. La luz venía del segundo piso. Eso lo sabíamos. James empezó a entrar en pánico y me dijo que nos fuéramos y llamáramos a la policía, pero le recordé que no teníamos señal y que necesitábamos conectarnos a Wi-Fi en su casa. También le dije que habíamos explorado muchísimos edificios abandonados antes, que esto no era muy diferente. No estaba convencido, pero aceptó. No entramos por la puerta principal porque eso hubiera sido un suicidio. En su lugar buscamos una ventana abierta y nos deslizamos dentro en silencio. La casa estaba completamente vacía, no solo abandonada, sino sin muebles, sin objetos, sin señales de que alguien hubiera vivido ahí. Solo paredes y pisos desnudos. Caminamos con cautela hasta encontrar las escaleras. No había nadie, y todas las habitaciones estaban igual de vacías. Subimos con cuidado y llegamos a la habitación de donde venía la luz. Pegué el oído a la puerta. Silencio total. Miré a James, quien asintió, y empujé la puerta lentamente. La habitación estaba vacía, excepto por una cosa. Me acerqué y vi lo que era: un proyector viejo apuntando a la ventana. Se me encendieron todas las alarmas. Esto era una trampa. Alguien había puesto esto a propósito. James también lo entendió porque, de repente, lo escuché salir corriendo sin preocuparse por hacer ruido. Giré sin pensarlo y lo seguí. Cuando bajábamos las escaleras, escuchamos una puerta abrirse de golpe en la habitación que acabábamos de dejar, seguida de pasos rápidos. Corrimos como locos hasta la ventana por la que habíamos entrado. James saltó primero y yo lo seguí de inmediato. Mientras lo hacía, escuché los pasos bajando las escaleras. Ni siquiera miré atrás. Cuando alcancé a James en la orilla, él gritó una maldición. Miré y entendí por qué. El kayak había desaparecido. De repente, vimos a alguien saliendo corriendo desde el costado de la casa. Era rápido y grande, claramente un adulto. Apenas podía procesar lo que estaba viendo. Saqué mi cuchillo, listo para defenderme. Pero James no hizo lo mismo. En vez de eso, saltó al lago con todo y ropa. No lo pensé 2 veces y lo seguí. El agua estaba helada, pero no me importó. Nadé tan rápido como pude, ignorando la sensación de ardor en mis brazos y piernas. La casa de James se veía a kilómetros de distancia, pero no paramos. Fue una de las nadadas más largas y aterradoras de mi vida. Cuando llegamos al muelle de su casa, estábamos temblando de frío. Entramos corriendo, cerramos con llave todas las puertas y llamamos a la policía. Tardaron casi 1 hora en llegar, lo cual fue ridículo. Cuando finalmente fueron a investigar la casa, regresaron con la respuesta que ya esperaba. No había nadie. La casa había estado abandonada por años, sin señales de que alguien la hubiera ocupado recientemente. Los policías no estaban contentos con nosotros y nos dieron un sermón. Los padres de James estaban aún más enojados. Me prohibieron volver a la casa del lago después de eso. James me dijo que sus padres estaban amenazando con demandar al pueblo por permitir que algo así pasara, y a la policía por no investigar más. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó esa noche.
No sé quién estaba en esa casa, por qué prepararon esa trampa, ni qué habrían hecho si no hubiéramos escapado. Y la verdad, prefiero no saberlo.